para servir a Dios es necesario hacer lo que ese Dios quiere. Es el tema de esta mañana, que yo espero que usted y yo podamos ser edificados con él. Para servir a Dios es necesario hacer lo que ese Dios quiere. Hermanos, el servicio se tiene siempre en la Biblia como algo bien importante, una parte del Hijo de Dios. Lo que pasa es que no siempre el servicio, usted y yo, lo entendemos adecuadamente. Sirve a Dios el que canta, sirve a Dios el que diezma, sirve a Dios el que viene al culto, sirve a Dios el que ora por los enfermos, sirve a Dios el que enseña a los niños. Todos somos servidores de Dios. Cuando decidimos entregar nuestra vida, decidimos servir. Le decía el hermano Werner Larsen, somos salvos para servir. Esta porción bíblica que hemos leído resume en unos pocos versículos, en unos 6 versículos, una historia cerca de 1000 años del pueblo de Israel, y marca algunos hitos importantes. Fueron esclavos en Egipto, estuvieron en el desierto, conquistaron a Canaán y luego tuvieron por rey a Saúl. Iban 900 y tantos años, son 960 años. Y luego David reinó por 40 más, serían 1000 hasta terminar el reinado de David. Y en ese resumen que hace el apóstol Pablo, yo quiero esta mañana que miremos un poquito qué fue lo que pasó con David, que el Señor dijo, este lo he escogido, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Amén. Para hablar de David, inevitablemente, y el apóstol Pablo lo hace allí, es importante compararlo con Saúl. Es interesante. Saúl era un hombre de la tribu de Benjamín. Dice la Biblia que sobrepasaba a todos, era alto, bien parecido. Pero Dios lo encontró, o lo llamó, perdón, cuando estaba buscando unas burras que se habían perdido. Así que estaba sirviendo a su padre, a su familia, y Dios lo llamó de allá y lo escogió para que fuera príncipe de su pueblo. Samuel le dio unas instrucciones. Usted puede encontrar eso en 1 Samuel, capítulo 10, en fin, capítulo 9. Y le dijo, bueno, Dios te ha escogido, etcétera. Espera 7 días hasta que yo venga. Y efectivamente la Biblia cuenta que ya que pasó con Saúl y todo lo demás. Y en un momento dado en que Saúl había empezado a pelear contra los enemigos del pueblo de Dios, debía esperar que Samuel regresara para poder ofrecer sacrificio a Dios. Y nos dice la Biblia que como la cosa empezó a complicarse, empezó a enredarse, al punto que los judíos se escondían en las peñas para que no los encontraran los enemigos, él no vio otra salida sino hacer sacrificio a Dios. Uno diría, bueno, está muy bien, va a buscar la presencia de Dios, va a hacer lo que Dios ha pedido que le haga. Eso pensaría uno. Pero él lo hizo, y cuando Samuel viene, ¿qué le dice? Locamente has procedido. Y uno dice, pero ¿cómo es eso? Si el hombre está buscando de Dios para que Dios lo proteja y lo ayude y lo bendiga en esta lucha que está complicada. No, él no estaba llamado, oiga bien, no estaba llamado, lo insisto en ese punto, no estaba llamado a ofrecer sacrificio. Había una orden sacerdotal de la tribu de Leví. Saúl era de la tribu de Benjamín, así que no tiene nada que ver con el sacerdocio. Él no podía hacer eso, no estaba llamado a hacer eso.
Y entonces dice Samuel, Dios te ha desechado. Uno pensaría que Dios lo desechó cuando él peleó con los de Amalek y no los derrotó, no. Ya de ese momento él estaba desechado. Y estuvo 40 años. Cuando Saúl hizo eso, había reinado como 2 años nada más. Así fíjese, estuvo 38 años ya con la espada aquí. Dios lo había desechado. Ahora, uno dice, pero es que está bien intencionado. No, para colmo de males, cuando ya va a derrotar a los amalecitas, a los de Amalek, va y pelea con ellos, y él dice que el pueblo y él dejaron lo mejor para ofrecer a Jehová. Otro error graso. Dice, ¿acaso Dios se complace más en la grasa de los carneros o en la obediencia? Él había desobedecido a la voz de Dios. En otras palabras, no había hecho lo que Dios quería que él hiciera. Y su vida fue triste, llena de problemas, amarguras. Un espíritu lo atormentaba. Cuando Dios escoge a David, él veía enemigo en David, quería acabarlo, matarlo. Ahora, pensemos un momentico en David. Si uno ve a David, dice, bueno, pero tampoco es que fuera un dechado, como decían antes, palabra ya antigua que ya no se usa. Creo que dechado llamaban lo que es un modelo. Lo usan como para eso de tejer o de bordar. Coge un modelo y ese es el dechado. Así que David no era un modelo, diría uno. Dios escoge a David de detrás de las ovejas. Lo llama a servir. No tiene ni siquiera buen ambiente en su familia. David casi no lo iban a esperar para que cuando iban a servir la mesa. Y dice Samuel, no, hasta que no llegue no vamos a comer. Sin embargo, Dios lo escogió, Dios lo llama, y David empieza también una carrera no muy buena, como un modelo diríamos. David, como Saúl lo perseguía, era un bandolero que andaba por los montes, casi un sicario, un secuestrador. Lea la Biblia para que se dé cuenta. Así que no era como andaba por allá con los filisteos, hizo el loco, el que estaba y se escapó. Al fin Dios lo llama y lo nombra o lo unge como rey. Y ya como rey tampoco fue que hizo cosas buenas, algunas de ellas. Un día paseando allá en su casa real, vio una mujer, se llegó a ella, la embarazó y para ocultar su pecado mandó a matar al esposo. Asesino y adúltero. Pero Dios lo escogió. Dios lo escogió. Así que fíjese usted que no se trata de que uno sea perfecto, sino que en su corazón haya el deseo de obedecer la voz de Dios. Amén, hermano. David se arrepintió de eso que hizo. Tuvo consecuencias porque su hijo murió. Después Amnón se acostó con su hermana. Absalón mandó a matar a Amnón. Se sublevó Seba. En fin, tuvo dificultades. Pero fíjese usted, esa mujer Betsabé, se le murió ese hijo, pero ella siguió siendo mujer de David y quedó embarazada otra vez, y de ahí nació Salomón. Salomón es hijo de David con Betsabé, y de ahí viene la descendencia, y de ahí nació Jesucristo. De tal manera que servir a Dios es hacer o tener el deseo de obedecerle a Él. Ahora bien, en el servicio a Dios hay momentos difíciles. En el servicio a Dios hay momentos duros. En el servicio a Dios hay situaciones que no quisiéramos vivir.
Y el punto es, ¿en qué momento yo entiendo lo que Dios me ha mandado a hacer? ¿En qué momento entiendo yo lo que Dios quiere que yo haga? ¿Cómo sé yo lo que Dios desea que esté en mi corazón y en mi vida? Hemos tomado dos ejemplos del Antiguo Testamento. Vamos a dar un salto al Nuevo Testamento rápidamente para que podamos irnos identificando. Y quiero hablar de Pablo. Pablo, él dice en su primera carta a Timoteo que Dios por misericordia lo llamó. Amén, capítulo 1 de primera carta a Timoteo. Que siendo él un hombre blasfemo, injuriador, Dios lo llamó y lo puso, lo tuvo por fiel, poniéndolo en el ministerio. Ahora bien, Pablo, cuando oye la voz del Señor y escucha que Él le llama, entre otras cosas, no lo llamó de una forma suave, no lo llamó por medio de un ángel como a Cornelio, no lo llamó mandándole evangelista como al etíope, lo mandó dándole un guarapazo y mandándolo al suelo. Porque Pablo, si le mandan a Felipe, lo mete preso. Y en ángel, quién sabe si hubiera creído. El hecho es que Dios lo tumba y él reconoce que hay un poder de alguien que le ha llamado. Amén. Yo creo que usted sigue un poquito la argumentación. Cuando él dice, ¿quién eres, Señor? ¿Qué le dice él? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. No pelees conmigo, que no vas a vencerme. Dura cosa te dar cosas, patadas contra el aguijón. Y entonces, en ese momento, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, reconoce a ese Dios poderoso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Fíjense que esa es la respuesta de Pablo. Señor, quiero actuar de acuerdo a tu voluntad. Qué interesante. Para servir a Dios hay que estar dispuesto a hacer lo que Él quiere. No siempre lo que yo quiero es lo que Dios quiere. No siempre lo que yo planeo y he visualizado en mi servicio es lo que Dios quiere. Alguien dirá, bueno, yo quiero, por decir algo, yo quiero ser predicador de multitudes. Yo quiero ser una persona que vaya reuniendo muchas personas y evangelice. Y dice, no, tú tienes que hablarle a una persona solamente, o de uno en uno solamente. Para servir a Dios, hay que hacer lo que Él quiere. Su nombre es gloria esta mañana. Alguien dirá, un hermano dirá, yo quiero ser pastor. Dicen, no, tú no vas a ser pastor. Tú vas a ser un servidor en la iglesia local. Alguien dirá, como decía yo no quiero ser pastor. Y yo digo, sí, tú vas a ser pastor. En mi caso pasó lo contrario. Yo no quería ser pastor, pero Dios me llevó y me molió y me enseñó. Hermano, para servir a Dios hay que hacer la voluntad de Dios. No importa que los planes que tengamos, si Dios te habla por esta palabra, pon cuidado, te lo voy a decir. No importa que los planes que tengamos parezcan muy buenos, fabulosos, según tus cuentas, esto que yo hiciera serviría para esto y para esto y para esto. Pero así no se le sirve a Dios. Juan el Bautista dijo al final de su ministerio, es necesario que Él crezca y que yo decline, que yo mengue, que yo vaya para abajo, que yo no sea muy vistoso. Pero hay otro asuntico que tenemos que resolver esta mañana. Cuando el apóstol Pablo estaba en su segundo viaje misionero, él estaba por el Asia Menor, por lo que es Turquía hoy, y quería ir a un lugar, a Bitinia. Y yo digo, no,
¿No vas a Bitinia? Allá no vas. Pablo ha podido argumentar, Señor, pero es que tú mismo dijiste, vayan por todo el mundo. ¿Y qué malo hay que yo vaya a Bitinia? Yo quiero predicar en Bitinia. Pero dijo no, y Pablo obedeció. Y le mandó una visión, y dijo, mandó un varón macedonio que ya es Europa, pasa acá y ayúdanos. Y usted lee en el segundo viaje misionero de Pablo, que Pablo se va enseguida a Troas, Samotracia, a Troas, y se va enseguida allí a Macedonia. Eso es hacer la voluntad de Dios. Su nombre gloria esta mañana. Su nombre gloria esta mañana. No importa que yo crea que lo que voy a hacer es estupendamente bueno. Es más, cuando tenemos sueños, y gracias a Dios por los sueños que tenemos, los acariciamos tanto del servicio a Dios, que nosotros pensamos, yo haría esto así, yo haría esto así, y casi montamos todo un plan fabuloso. Y vienes donde el pastor, donde el directivo, y dice, hermano, tengo esta idea así, 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 así. Y dice, no, espere un poco, todavía no. Y usted sale molesto casi, enojado casi, porque lo que usted pensaba que puede ser un bienestar para la iglesia local o para los hermanos, él le dice, espere un poquito. Y usted piensa que este hermano no tiene visión, es que él no sabe cómo son las cosas, él tiene la vista corta. Es posible que la tenga corta, es posible que no entienda tu plan, pero no es el momento en que Dios quiere que tú hagas lo que piensas hacer. Su nombre gloria esta mañana. Recuerde que yo comencé este tema diciendo, para servir a Dios. Usted ha escuchado la frase que dice, esto no me sirve, o aquello me sirve, o esto sí me sirve. ¿Qué queremos decir con eso? Que ese asunto, esa persona es útil para conseguir lo que queremos. Y Dios dice, el que me quiere servir, me tiene que seguir. ¿Amén? ¿No recuerdan que lo dijo? El que me sirve, sígame. Y tú no vas a seguir a Dios haciendo lo que tú piensas, por bueno que parezca, cuando Dios dice, no Señor, es por acá y no es por acá. Su nombre gloria esta mañana. Su nombre gloria esta mañana. Su nombre gloria esta mañana. Para servir a Dios hay que seguirlo. Y seguirlo es poner la mirada en Él. Poner la mirada en Él. Poner la mirada en Él. Fíjense que hemos hablado de Pablo, y en ese segundo viaje Pablo no es que se portó muy bien al principio, porque puedo recordar, porque yo estoy hablando de para servir a Dios hay que querer hacer la voluntad de Dios, pero a veces nos equivocamos. Pablo, después que terminó el primer viaje, Juan Marcos se había ido con ellos, el sobrino de Bernabé, y se devolvió por allá de un lugar. Bueno, terminaron, y en el segundo viaje Pablo le dice a Bernabé, vamos a visitar a los hermanos. Y se van. Y Bernabé quería que otra vez llevaran a Juan Marcos. Y Pablo dijo, no. Ese que se devolvió no sirve. Y se dividieron. Yo digo, se pelearon. Bernabé cogió por un lado y Pablo cogió por otro. Y yo pienso que Pablo se equivocó, pienso yo. Él cogió a Silas y fue, pero Dios lo usó. Porque tiempo después, hay alguna de sus cartas, ¿qué dice Pablo? Mándame a Juan Marcos que me es útil para la obra del ministerio. Así que servir a Dios no es ser perfecto, no es no equivocarnos, es querer hacer la voluntad de Dios. Su nombre, gloria. Aleluya, querer hacer la voluntad de Dios. Pero decimos que nos falta decir algo también. Cuando empezamos a servir y nos empieza a ir bien, y las cosas no funcionan, y están en buenos términos, el que canta, el que predica, en fin, el que evangeliza, y vienen las almas, y las
personas les gusta escuchar cantando al hermano, o al que toca un instrumento, al que predica. Empieza ese pequeñito sentido personal, egocéntrico. Oye, tú lo haces bien. Mira cómo se convierten las personas. No predicas tan mal. Tú cantas bien. Mira cómo te invitan. Mira cómo los hermanos reciben bendición. Y entonces, con el paso del tiempo, no pasa lo que dijo Juan el Bautista, sino que empezamos a crecernos. Es que yo canto bien. Es que yo toco bien. Es que yo predico bien. Es que yo enseño bien. Es que yo evangelizo bien. Es que yo sirvo. Pareciera ser que empezamos a creernos que la obra de Dios depende de nosotros. Y no depende de nosotros. Depende de Dios. ¡Aleluya! El que me sirve hará lo que yo quiero. Eso es lo importante. Aquí no se trata de conseguir preeminencia, de conseguir posición en que todo el mundo te alabe, en conseguir autoridad para que otros te obedezcan, y algunos peor, conseguir dinero. No, se trata de servir a Dios. Que Él sienta que somos útiles para Él. ¿Sabe? Por años yo leía el versículo del capítulo 12 de Romanos, donde habla de los dones. Y decía, de los dones, dice, el de servicio en servir. Casi me sonaba como dicen a perogrullada, algo obvio. Servicio en servir. ¿Qué más? Pero mirando con el tiempo, se puede entender que es que el que sirve no busca más sino servir. Tú tienes el don de servicio, sirve ya. No es más, no es preeminencia, no es poder, no es autoridad, no es dinero, no es posición, no es reconocimiento, es servir. Servir. Tan elemental eso y tan obvio, pero eso es lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, Dios no es egoísta. Dios no es egoísta como nosotros. Cuando tú le sirves, entonces Él te pone en alto. No te preocupes. No te preocupes. Entonces Él te hace que te reconozcan, pero tú no buscabas eso. Tú buscabas servir. Que esta mañana Dios nos ayude a entender. Que seamos conforme al corazón de Dios, que por amor se entregó por nosotros. Por amor se dio por nosotros. Ciertamente cometemos errores, pero Dios es grande para ayudarnos y para corregir. En el capítulo 6 de Mateo, el Señor Jesús dijo algo que para mí me confundía también. Digo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. El capítulo 6 de Mateo, versículo 27, o 7 de Mateo, perdón, versículo 27. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, oiga esta palabra, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, oiga el reclamo, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A mí me confundía mucho esa palabra, pero ¿cómo es eso? Sin milagros, predican, profetizan, y el Señor dice que no los conoció. Bueno, fíjese usted que los resultados no se refieren al fruto de ellos, porque un poquito arriba dice, guárdense de los malos, de los falsos profetas. Por sus frutos los conoceréis. Entonces no puede ser que el Señor se contraiga diciendo que los frutos lo identifican y abajo habla de los milagros y esos sean los frutos. No.
sino el que hace la voluntad de mi Padre. O sea que va a heredar el reino de los cielos, va a entrar al reino de los cielos aquel que sirviendo en su vida personal está dispuesto a hacer lo que Dios quiera. Y usted lee capítulo 5, capítulo 6 y capítulo 7 de Mateo, no lo voy a hacer ahora, que es el sermón del monte. Ahí dice lo que Dios espera de usted. Son muchas cositas allí que no tenemos tiempo de leer ahora. Pero entre otras cosas dice que nadie puede servir a dos señores. Dios quiere que tú solo le sirvas a Él. Su nombre, gloria, aleluya, hasta mañana. Dios quiere que tú solo le sirvas a Él. Ahí habla del dinero, pero también puede ser que te esté sirviendo a ti mismo. Al servir, no estés sirviendo a Dios, sino te estés sirviendo a ti mismo. Y entonces, en que hayas sanado enfermos, porque eso lo ha hecho el Señor, no tú. Tú tienes poder. Aunque hayas predicado la palabra de Dios, no es que no te conozco. Tú tienes malos frutos. No has guardado lo que te he dicho que hagas. Y pone abajo la aplicación. Dice, bueno, el que oye estas palabras y las obedece, le voy a comparar a una persona sensata que edificó su casa sobre la roca. Pero el que las desobedece, le comparo a un necio, insensato, a un fatuo diría yo, que edificó su casa sobre la arena. En un caso vienen ríos, tempestades y permanece. En otro vienen ríos, tempestades y se cae. ¿Tú quieres que tu casa permanezca? ¿Tú quieres que tu casa permanezca? Aleluya, ¿quieres que el Señor te ayude a estar con Él? Vive de acuerdo a la voluntad de Dios. Vive de acuerdo a la voluntad de Dios, porque vivir es servir. Vivir para el Señor es servir, así de sencillo. No solo el que se para aquí a predicar, no solo el que tiene un cargo en la iglesia. Tu vida debe ser un servicio a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria, hasta mañana. Yo creo que mencioné aquí alguna vez acá el caso de Lázaro. No parecía que hubiera hecho mucho, pero Dios lo había levantado de la tumba y por eso querían matarlo. Demostraba que su vida era un resultado del poder de Dios. Que la gente vea que tu vida es un resultado del poder de Dios. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Con eso estarás sirviendo al Señor. De esa manera estarás dándole gloria a Él. Cuando el Señor puso la parábola del sembrador, digo, bueno, hay unos que son una tierra que el diablo está para quitarlos, las situaciones de la vida, en otro caso ahogan la palabra, las persecuciones, pero hay otros que llevan fruto a 30, otros a 60 y a 100 por uno. Dios te ha escogido, Dios te ha llamado, Dios te ha hecho un servidor de Él. Tu terreno está limpio, porque el Señor ha quitado todo, el diablo está vencido, las presiones de la vida no te podrán mover, pero solo si tú sigues confiando en ese poder de Dios. Tu vida llevará fruto a 30, a 60 y a 100 por uno si tú sigues confiando en el poder de Dios. No intentes ser cristiano con tus fuerzas, no lo vas a lograr. Pero si confías en el Señor, que tu corazón cada día esté conforme a su voluntad, Él te va a hacer llevar fruto a 30 o a 60 o a 100 por uno. Cada hermano, cada persona, cada creyente tiene oportunidades en el trabajo, en la iglesia, en la familia, en sus vecinos. Hay oportunidades para servir. Creo que alguna vez conté acá, el muchacho que quería ser misionero en el Japón,
parecía que eso era muy grande, era una cosa espectacular, que lo mandaran al Japón a predicar. Y el pastor le dijo: muy bien, si usted quiere hablar a los japoneses, vaya a la esquina donde está el tintorero, el de la lavandería. Él es japonés, empiece por él, hablándole del evangelio. ¿Dónde está el japonés cerca de ti que tú le puedes hablar? No se trata entonces de ir espectacularmente que te despidan, vas de misionero. Se trata de hacer la voluntad de Dios. ¡Su nombre, gloria! ¡Aleluya! Se trata de hacer la voluntad de Dios. Claro que hay piedras, claro que hay espinas, claro que está el diablo que quiere ahogar la palabra que hay en ti. Pero el Señor te ayuda para tener fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Esta mañana Dios nos ha dicho claramente: para servirle a Él hay que hacer su voluntad. Cada uno de nosotros, de acuerdo a su circunstancia particular, deberá pensar: ¿estoy yo haciendo la voluntad de Dios? ¿Estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? ¿Estoy sirviendo en lo que Dios quiere que yo sirva? ¿O estoy haciendo mi voluntad? Lo que yo creo que es muy ruidoso, lo que yo creo que es muy vistoso. ¿O estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga? Fíjese que en la iglesia hay servicios que son más vistosos que otros. Predicar, cantar. Y otros que la gente ni se da cuenta que tú lo haces. Pero si estás haciendo la voluntad de Dios, le estás sirviendo a Él. ¡Aleluya! Le estás sirviendo a Él. Dios te ha salvado. Dios te ha bendecido. Dios te ha ayudado. Dios te ha puesto en un lugar donde solo tú estás. Por allá en una fábrica, en un taller, en una oficina, en una universidad, en un colegio, en un vecindario, en una familia. Solo tú estás allí. El pastor no puede ir a evangelizar. El hermano de acá, el diácono, no puede ir allá. Tú eres el llamado a hacer lo que Dios quiere que tú hagas en ese lugar. Cantábamos: usa mi vida, Señor. No tengo mucho. Usa mi vida. Usa mi vida. Que no sea yo como Saúl, que quiso hacer lo que a él le parecía para que las cosas salieran bien. Que no sea yo como Saúl, que quiso hacer su voluntad y haciendo a lo que Dios no lo había llamado. Que Dios te ayude. Que Dios te bendiga. Que Dios permita que tú le sirvas a Él para que puedas de verdad ser útil en el reino de Dios. Póngase de pie, por favor, esta mañana. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Aleluya, Señor. Aleluya. Usa mi vida, Señor. Si alguno quiere pasar adelante, queremos por Él. Usa mi vida. Si alguno quiere pasar aquí, queremos por Él. Hágalo esta mañana. Yo quiero servirte. Dios le ha tocado todas las fuerzas. Venga esta mañana De mi corazón. Vamos por usted para que Dios lo mueva y lo ayude. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte. Te alabamos, con Señor. Todas las fuerzas de mi corazón. Ponte en la mano de Dios esta mañana. Dile: Señor, aunque yo quiero servirte soy, según tu voluntad. Aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón.
con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Vamos a orar. Gracias. Vamos a orar. Mi vida, Señor. Señor, usa estas vidas. Cada hermano que esta mañana ha puesto su vida en tus manos, tócalo, bendícelo, ayúdalo, Señor. Toca su vida, enséñale, Señor. Gracias, gracias, muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida. Yo quiero servirte con todas las fuerzas de mi corazón. Aunque indigno soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Aleluya, aleluya. Aunque no soy, aunque nada tengo que pueda ofrecerte, divino Señor. Yo quiero servirte con todas las fuerzas, con todas las fuerzas de mi corazón. Yo quiero servirte con todas las fuerzas. Gracias, Señor. Con todas las fuerzas de Gracias. mi corazón. Amén, amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gloria al Señor. Vamos, hermanos, en este momento a darle gracias al Señor. Gloria al Señor. Tremenda la palabra del Señor para nosotros. Qué bueno, hermano, tener en cuenta todo lo que Dios nos ha dicho en esta mañana. No es como queramos nosotros. No es en el momento que nosotros pensemos que es. Es cuando Dios y como Dios lo quiera hacer. Es la manera de servirle al Señor. Él mismo lo dijo. Yo no he venido para ser servido, sino para servir. Y si el Señor, siendo Dios, dice eso, ¿qué diremos nosotros? Que Dios nos ayude, que Dios nos guíe, nos oriente, nos dirija, porque de alguna manera todos los que estamos aquí, los que sobre nosotros ha sido invocado el nombre del Señor, le estamos sirviendo a nuestro Dios. Vamos, hermanos, a orar, no sin antes decirle e invitarle, convocarle. Vamos a tener desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre un servicio especial. Vamos a estar en ayuno y oración y vamos a programarnos los hermanos. Saque un día, sepárese un día para el Señor, 1, 2, 3 días durante el mes de noviembre. La hermana Eleodora, las hermanas de intercesión, voy a pedirle el favor a las hermanas Dorcas que nos ayuden para que hagamos un bonito programa para el Señor. Vamos a servir a Dios en este campo, orando, ayunando, porque Dios nos está ayudando y Dios nos va a seguir bendiciendo. Entonces la hermana Eleodora, las hermanas de intercesión en la parte de atrás le dicen: hermano, ¿qué día piensa ayunar? ¿En qué semana lo piensa hacer? La hermana Juliana, la secretaria, también en esta parte. Y nos espera un delicioso almuercito. No sé cuántos van a partir. Como es de bueno colaborar comiendo, ¿cierto? Vamos a colaborar de esta manera también. Hemos comido, hemos degustado la palabra, la presencia de Dios, pero también entonces vamos a participar de las bendiciones materiales también. Démosle gracias al Señor, oremos al Señor y despedimos este culto y leemos también el Salmo de la semana. Oremos a Dios primero. Padre, te damos gracias en este momento, invocamos tu nombre por tu palabra. Bendice a tu pueblo, sigue guardando, sigue guiando tu iglesia.
En el nombre del Señor Jesús te pedimos, Señor, que bendigas a tu iglesia, que nos lleves con bien a nuestros lugares, a nuestras casas, amado Dios, en esta tarde, en el nombre de Jesús. Hoy hay culto a las 4 en Zafra. En Zafra hay culto a las 4 de la tarde. Salmo 116, para que despidamos, hermanos. Salmo 116, para tener en cuenta el salmo de esta semana. Amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto le invocaré en todos mis días. Me rodearon ligaduras de muerte, me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente Jehová y justo, sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien. Pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Y dije en mi apresuramiento: todo hombre es mentiroso. ¿Qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo? Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Oh Jehová, ciertamente yo soy tu siervo, siervo tuyo soy, hijo de tu sierva. Tú has roto mis prisiones. Te ofreceré sacrificio de alabanza e invocaré el nombre de Jehová. A Jehová pagaré ahora mis votos delante de todo su pueblo, en los atrios de la casa de Jehová, en medio de ti, oh Jerusalén. Aleluya. Gloria al Señor. Digamos todos juntos: gloria a Dios.